Bien, hermanos, son las 8 de la noche, hora argentina. Vamos a iniciar nuestra, nuestra clase de este día. Y como de manera habitual, siendo imperante el hecho de que el Espíritu de Dios sea quien nos guíe en nuestras reflexiones y en nuestro entendimiento sobre nuestro acercamiento hacia su palabra. Vamos a orar para que Dios nos guíe, nos bendiga esta noche. Así es que les invito a inclinar su cabeza y orar a nuestro buen Dios. Amado y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, que en tu infinito amor y en tu eterna gracia nos concedes ser parte de tu reino y de tu familia. Gracias por alcanzarnos en los méritos suficientes de tu amado Hijo y sobre todo, Señor, por permitirnos disfrutar la plenitud de tu presencia en nuestras vidas, que nos impulsa, que nos desafía todos los días a poder ser entregados a ti y poder compartir de tu gracia y de tu amor. Guíanos en esta noche, danos, Señor, en todos los lugares donde estamos reunidos, danos la unción de tu Espíritu Santo y permite que esta clase también traiga bendición a nosotros. Te lo pedimos y lo confiamos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, quiero dar la bienvenida a todos los que están conectando para tener esta clase del curso de predicación que hemos estado teniendo. Quiero ir mencionando, hermanos, que como usted se habrá dado cuenta, hemos sufrido todos este problema de la conexión de Internet y a veces es un tanto difícil poder seguir la idea teniendo estos cortes en la transmisión. Y bueno, estamos planeando junto con el pastor Américo poder hacer una clase pregrabada de tal manera que usted al tener la clase pueda tenerla sin interrupciones y después se creará un foro, un lugar donde usted podrá expresar sus dudas, sus comentarios y bueno, a partir de ahí su servidor estaría en la disposición de poder contestarlas o poder contribuir al comentario que ustedes hagan. Queremos ver, hermanos, que resulta de esto, si nos es más práctico y provechoso, tanto a ustedes como alumnos y a mí como maestro, el hecho de tener una clase sin interrupciones, que no nos complique al momento de ir llevando el hilo conductor de las ideas. Bien, vamos a continuar, hermanos, con lo que veníamos platicando. Eh, Decía yo que estábamos ante el tercer tipo de sermón que hemos venido planteando a lo largo de este curso. Hemos ya abordado los aspectos generales de lo que implica hacer un sermón temático y analizábamos la importancia que tiene el hecho de que este sermón parte del tema, se busca el tema y a partir de ahí se arma el sermón. Hablábamos también del sermón textual, que a diferencia del temático, lo primero que se requiere es tener el texto bíblico, y este a su vez sugiere el tema o los temas que se van a abordar. Hoy estaremos planteando, hermanos, de también grosso modo los puntos fuertes y los desafíos que el predicador tiene cuando quiere predicar un sermón expositivo. Así es que vamos a mirar este tipo de sermón. Quiero seguir mencionando la importancia que tiene, hermanos, el hecho de que ustedes
puedan hacer sus ejercicios en la elaboración de sus bosquejos, de sus sermones. Quiero invitarles a que sigan considerando la posibilidad de que la mejor manera que tiene el predicador para poder encarar este ministerio es escribiendo, manifestando las ideas, armando ideas, acomodando ideas, reacomodando ideas, y la mejor forma que uno tiene para poder ir perfeccionando nuestra técnica, nuestro estilo, nuestra forma de enseñar la palabra, es a base de esta disciplina que se quiere tener para armar los sermones. Bueno, tenemos, hermanos, con nosotros lo que es el sermón expositivo, que tiene que ver un poquitito con tres reflexiones que me gustó mucho cómo plantea Haddon en el sentido del papel del predicador. Y me parece pertinente seguir reflexionando en nuestro papel como predicadores, ¿no es cierto? La importancia que este ministerio reviste desde nuestra humanidad, desde nuestro yo, desde nuestra historia de vida, desde nuestras aptitudes y nuestras actitudes. Y Haddon decía que la imagen del predicador ha cambiado. Ya no se le considera un líder intelectual, ni siquiera espiritual de la comunidad. Y es cierto, hermanos, parece ser que hoy la imagen del predicador ha caído en desuso, en poca valía. Le mencionaba en alguna de las clases, ¿no es cierto?, cómo antes el deseo nuestro por predicar era tan anhelante que muchas veces nos sentíamos tristes y no se nos consideraba para poder predicar. Hoy pocas veces existe ese deseo, ¿no es cierto? Muchos seguimos evadiendo o nos torturamos, nos sentimos mal, no dormimos, andamos nerviosos durante la semana, tratando de armar el sermón y bueno, al momento de exponerlo, más de uno quiere echarse para atrás. Pero es cierta la reflexión, hermanos, de que hoy en día la imagen del predicador ya no es esa imagen que antes se tenía. Recuerdo a predicadores del pasado de nuestra iglesia que poseían ese carisma, esa autoridad, ese porte, ¿no es cierto? Muchos incluso tuvimos pastores que el hecho de que ese pastor ya estuviera detrás del púlpito ya imponía, ¿no es cierto?, el respeto. Hoy, cuando nos paramos a predicar, algunos ni nos ponen atención, otros bostezan, otros se duermen, otros salen y entran, otros están pensando dentro de ellos lo que estamos diciendo, si está bien, si no está bien. Creo que mucho depende de nosotros, hermanos, los predicadores y predicadoras, recuperar o restaurar más bien esa imagen seria, esa imagen formal, esa imagen trascendente, ¿no es cierto?, de lo que implica el exponer la palabra del Señor. Una de las cosas que no tenemos que seguir olvidando, hermanos, y que vale la pena recordar, es que cuando uno mira los escritores en específico del Nuevo Testamento, veían la predicación como un medio por el cual Dios sigue obrando. Y me encanta esta parte de 1 de Pedro 1:23, donde dice que no somos de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, pero no por nosotros, ¿no es cierto? No es por nuestros méritos, no es por lo que nosotros somos o pretendemos ser, sino por la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra sigue siendo el conductor efectivo. Y el predicador, hermanos, no puede darse el lujo nunca de forzar esa palabra. No tiene que darle vida a la palabra, porque la palabra por sí misma tiene vida. El predicador es el transmisor de ese mensaje por el cual Dios está obrando. Dios está obrando.
Hay una acotación más que hace este escritor, del cual pusimos las páginas para que usted leyera, es que mucha de la predicación moderna no produce otra cosa más que un gran bostezo. Y más de una vez, con tristeza, nos damos cuenta que Dios no está en ella. Y no vamos a criticar a otros predicadores, ¿no es cierto? No vamos a fijar nuestros parámetros en otros predicadores, ya sea de nuestra iglesia o de otras denominaciones, sino desde nuestra propia experiencia, ¿no es cierto? Y uno tiene que entender, hermanos, que la predicación, de lejos de producir un bostezo en nuestros oyentes, tiene que producir pasión, tiene que seguir confrontando, tiene que seguir siendo una palabra que invite a la transformación de la vida y permitir que Dios esté presente en esa palabra. Lo hemos dicho de manera reiterada, no necesitamos hacer un show en la predicación. Si bien es cierto que hay muchos elementos modernos, técnicos, audiovisuales, si bien es cierto que tenemos muchos medios hoy electrónicos a nuestro alcance para poder ser transmisores de esa verdad, también es cierto, hermanos, que eso jamás sustituirá la autoridad y el poder que el Espíritu Santo nos brinda a nosotros los predicadores para que a partir de nuestra comunión con Dios o de nuestra intimidad con Dios podamos ser transmisores de esa verdad. Sirvan estas tres reflexiones, hermanos, a mitad de estas clases prácticas para no olvidarnos, hermanos, que no somos nosotros los que tenemos que plasmar nuestras ideas, no somos nosotros quienes tenemos que sacar nuestras frustraciones a través de los sermones o nuestros desacuerdos con alguien, con algún miembro de la iglesia, con el pastor, con los líderes de la iglesia. La predicación nos sirve para eso. Recuerde que la confrontación de la palabra es de la palabra, no de nosotros con los oyentes. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, al momento de exponer un sermón, cualquiera que este sea su tipo. Bien. Quiero entonces, hermanos, tocar las definiciones, dos definiciones que encontramos en las lecturas previas que se dieron para esta semana. Y Haddon Robinson explica, hermanos, que el sermón expositivo es aquella comunicación la predicación es la comunicación de un concepto bíblico que se deriva de un estudio histórico, gramatical y literario, pero también que es transmitido a través de este estudio, de esta reflexión. No solo en la predicación expositiva, lo que queremos transmitir como verdad divina, no solo esa verdad se saca, ¿no es cierto?, se saca del estudio que hagamos del texto, sino que además se transmite a través de todo el conjunto de ideas que conforman el pasaje que nosotros vayamos a elegir para predicar. La predicación expositiva, por lo tanto, es una comunicación donde el Espíritu Santo de nuestro buen Dios aplica primero a nuestra personalidad y a nuestra experiencia como predicadores y luego a través de este proceso a los oyentes. Quiero resaltar, hermanos, que de esta definición me sigue llamando la atención, ¿no es cierto?, el hecho de que no tenemos que olvidar que la predicación, el filtro, tenemos que ser nosotros. Nosotros somos los primeramente impactados al momento de armar nuestras reflexiones, y entonces a partir de esto, a partir de lo que somos, le explicaba, a partir de nuestra historia de vida, a partir de nuestra experiencia en la vida, es la manera en que nosotros vamos a proyectar ese concepto bíblico que se deriva de un estudio serio, de una interpretación seria, ¿no es cierto?, del pasaje, pero que eso hará
la diferencia en el impacto en nuestros oyentes. Quiero avanzar a la definición que hace Braga, porque Braga lo hace un poco más específico y hace un poco más la diferenciación con los dos tipos de sermones anteriores. Y James dice que un sermón expositivo es aquel en el que se interpreta una porción más o menos extensa de las escrituras en relación con un tema o un asunto. El grueso del material para el sermón, es decir, lo que nosotros vamos a necesitar para poder explicar, se va a tomar directamente de ese pasaje. El pasaje nos va a proporcionar el material suficiente para transmitir las verdades que nosotros hayamos recopilado y que querramos transmitir. Además, no solo sermón, este grueso del sermón, no solo nos va a dar material para exponerlo, sino también nos va a permitir hacer un bosquejo más o menos claro de las ideas progresivas que nosotros queremos plasmar o que queremos decir a través de una idea principal que se encierra en el texto. Voy a ser un poco más claro al desmenuzar la definición de Braga, y quiero hacerlo a través de estos tres puntos de análisis. El primero, hermanos, es que el pasaje que nosotros elijamos de la Escritura puede consistir en unos pocos versículos o puede extenderse a través de todo un capítulo o incluso más. Quiero decirles, hermanos, que a diferencia del sermón textual, donde hacíamos la alusión de que el sermón está basado en un versículo, máximo dos, en una historia muy breve, el sermón expositivo se amplía el horizonte y usted puede echar mano de más de dos versículos, de tres versículos, puede echar mano de una historia, de un capítulo. La ventaja que hoy nosotros tenemos al escudriñar la Escritura es que esta ha sido fragmentada ya por capítulos, por versículos, y la gran mayoría de estas fragmentaciones vienen ya realizadas encerrando ideas generales, ideas principales que se van desmenuzando a través de los versículos. Y entonces, en un capítulo podríamos tener 3, 4, hasta 5 bloques de distintos temas que incluso todas las Biblias, si no mal entiendo, ya vienen arriba con un subtítulo de lo que va a tratar esos versículos. Pero también, hermanos, es importante resaltar que muchas veces las ideas no terminan en el último versículo del capítulo, incluso la idea puede cerrar en el primero o segundo versículo del capítulo que sigue. Por eso es que cuando uno elija un texto, un pasaje abundante, un capítulo, una historia, uno tiene que, en el análisis, en el estudio, en poder revisar lo que significa el texto, saber en qué momento la idea principal del pasaje termina, dónde termina esa idea. Y vuelvo a repetir, hay muchos textos que la idea siempre termina en el versículo 1, versículo 2 del capítulo siguiente al que nosotros elegimos para predicar. Otra cosa que uno tiene que tomar en cuenta al momento de elaborar un sermón expositivo, ya que tanto como el temático y el textual, siempre se van a centrar alrededor de un tema dominante. Pero en el caso del mensaje expositivo, proviene de una cantidad de versículos en lugar de surgir de un solo versículo o de dos. Significa, hermanos, que este tipo de sermones nos da la facilidad de poder saber que hay un tema general que está encerrado en esa idea que el escritor sagrado quiso plasmar, que quiso presentar,
y entonces lo diferenciamos de los otros tipos de sermones porque las ideas van a venir directamente de todo ese conjunto de versículos que nosotros hemos elegido. Una de las ventajas que tenemos, hermanos, al predicar sermones expositivos es que el mismo texto bíblico nos sugiere, a veces muy de manera directa, las distintas temáticas, los distintos rubros o puntos que nosotros podemos elegir al momento de armar el bosquejo de nuestro sermón. Lo vamos a ver más adelante. Usted ya, si ya tuvo la oportunidad de hacer las lecturas, se dio cuenta cómo a través de este tipo de sermones, los versículos que se van estudiando uno a uno, nos van sugiriendo cierto título, cierta idea, cierto tema que uno va a ir desarrollando al momento de exponer el sermón. Un tercer concepto, o análisis del concepto, es que no solamente debieran ser expuestas las ideas conductoras del pasaje en un discurso expositivo, sino que también deberían explicarse los detalles de manera adecuada y hacer que estos den los principales materiales del sermón. Quiere decir, hermanos, que cuando uno mira en los versículos de algún texto que hemos elegido, un capítulo, insisto, una historia, una parábola, algo extenso, las ideas que uno tenga para exponerla a través de este sermón, tendría que ir detallando los detalles que encierran estas mismas ideas. Tienen que ser no solo enunciativas, sino que tienen que ser formativas. ¿Qué significa esto, hermanos? Que las ideas que nosotros vayamos eligiendo en los versículos que derivan del mismo tema o del mismo pasaje, estos tienen que ir expresándose de tal manera que formen a las personas y no solamente sean enunciados conductores de la idea, sino más bien formadores de la idea que queremos mencionar. Y Braga, hermanos, tiene una frase muy interesante donde él dice que en una exposición tenemos que desarrollar el significado o la interpretación de la escritura. Este es el genio de la predicación expositiva. Clarificar y hacer llano el significado de esta. Para llevar a cabo esto, tenemos que estudiar los detalles a fondo a fin de dominarlos. Quiero decir, hermanos, que muchos de los que somos predicadores nos inclinamos en su gran mayoría a desarrollar este tipo de sermones porque no solamente por la facilidad que representa el sermón, al tener ya las ideas propias en los versículos que se han elegido del pasaje que se va a predicar, sino porque además representa el desafío de poder estudiar con profundidad la escritura, estudiar el contexto de manera general, poder ubicar esa historia, esa parábola, ese pasaje, ubicarlo de manera correcta, en el contexto correcto, y de esta manera poder tener material suficiente que nos permita a nosotros, al momento de exponerlo, hablar con veracidad y con fiabilidad. No es fácil, hermanos, el hecho de predicar un sermón expositivo. Puede hacerse fácil, insisto, en su elaboración, pero no así en su ejecución. Sin embargo, en la medida en que uno se familiarice con el texto, con el contexto, en la medida en que uno pueda desarrollar actitudes
narrativas, que eso es muy importante para desarrollar este tipo de sermones. Esa es la manera en que uno va a poder hacer impacto respecto del pasaje o de la historia que se eligió. Como lo hemos dicho, hermanos, y aquí no es la excepción, nuestros oyentes, o la mayoría, o al menos todos tenemos el deseo de que nuestros oyentes se sientan familiarizados con las historias bíblicas. A veces algunos de ellos, por el poco estudio de la palabra, no se sienten familiarizados, no han escuchado esas historias, pero quizá el grueso de nuestros oyentes puedan sentirse ya familiarizados con las distintas historias que uno a lo largo de la vida ha escuchado. Y esas historias, hermanos, esos pasajes que por lo regular son muy conocidos, deberían ser desarrollados a través de la narrativa, a través de darle un nuevo color, un nuevo sabor, un nuevo sentido, una frescura al pasaje bíblico. Y a través de la predicación expositiva, hermanos, se logran esos elementos, se logran ir desarrollando las emociones, los sentimientos. Uno como predicador se siente con la capacidad de explotar con una riqueza muy vasta el pasaje bíblico, ¿no es cierto? Porque por lo regular estos, cuando se eligen de manera general o una historia, por ejemplo, es una historia que se vivió, es una historia que en algún momento alguien experimentó, alguien lo vivió, y a partir de ahí el predicador tiene que ser muy hábil para aprovechar este tipo de riqueza literaria, de esta amplitud que nos permite el sermón expositivo, para poder no solo conocer los conceptos de fondo y no solo conocer los detalles, sino al momento de manifestarlos, expresarlos. A mí se me ocurre, por ejemplo, usted ha escuchado la historia de la mujer de 12 años de flujo. Es un sermón que en lo particular me gusta mucho por la riqueza que éste encierra, por las emociones, por las historias entrelazadas entre la mujer de 12 años y la hija de Jairo, porque es una historia que cuando la miramos en su conjunto son dos historias que se miran desde una sola óptica. Son dos historias en una. Entonces, cuando uno mira la historia de la mujer que ha tenido una hemorragia importante durante 12 años, la misma edad que tiene la hija de Jairo, entonces, a partir de ahí, el predicador, que tiene toda una historia por delante, que tiene muchos versículos por delante, tiene la bendición, la facilidad de poder hacer de esa historia un relato que vibre, que se emocione, no solo cuando Jairo se postra ante Jesús para rogarle, y el texto dice que le ruega mucho, no solo por el hecho de la manera en que Jesús se comporta con Jairo, no solo el hecho de saber quién era Jairo, que era un importante miembro del Sanedrín, que no era cualquier persona, que era alguien que tenía un estatus, un nombre, que tenía riqueza, que tenía una familia. Cuando uno mira en el texto y a través de este sermón va descubriendo esas vetas, las va sacando, cosa que no está en el texto bíblico, sino que uno las va infiriendo en la manera en que uno se mete en el pasaje. Es entonces, hermanos, cuando uno transmite eso a la iglesia, ¿no es cierto? Cuando Jesús detiene el paso para escuchar a la mujer, escuchar el relato, cuando la historia se detiene al tener a esta mujer con miedo, con temblor, acercarse por detrás para tocar el manto de Jesús, el predicador tiene todas esas herramientas
para poder transmitir ese miedo que tenía la mujer, pero el predicador también tiene que saber por qué era el miedo. Entonces ahí entra la interpretación correcta que uno tenga sobre el texto y los distintos enfoques que uno pudiese darle al mismo. Uno podría entender que hay un trasfondo histórico, ¿no es cierto?, donde se consideraba a las mujeres con esta condición de manera inmunda, ¿no es cierto? No podían ellas tener un contacto con las personas, vivían aisladas. Es una historia que contrasta con la historia de Jairo, porque el texto infiere que a lo mejor era una mujer sola, una mujer pobre, se había gastado todo, una mujer anémica, una mujer que sin duda había ido menguando todos los días, ¿no es cierto? Y bueno, el miedo que ella tiene es que al tocar el borde del manto de Jesús, hace inmundo a Jesús, porque se creía que todo aquel que era inmundo, que se consideraba inmundo por cualquier circunstancia física, en este caso la hemorragia de la mujer, lo que tocaba también se hacía inmundo. Entonces, se da cuenta cómo en este tipo de sermones se manejan esas dos situaciones, ¿no es cierto?, de conocer el trasfondo, de hacer una interpretación, de buscar el contexto, de mirar las cosas. Y eso a su vez, hermanos, al momento de exponerlo es una herramienta muy útil para hacer del pasaje un pasaje real, un pasaje que sucedió, que se vivió, ¿no es cierto? Y que tiene mucha riqueza de la cual el predicador puede echar mano. Bien, quise hacer este ejemplo, hermanos, no sé si simple o no, pero de una manera para poder ejemplificar cómo Jesús se deja tocar, ¿no es cierto? Y ahí el predicador tiene que hilvanar las ideas, ¿no es cierto? Y tiene que ver de qué manera encaja ese momento de Jesús platicando con la mujer y diciéndole, no te preocupes, yo vine a eso, vine a sanarte, no me has hecho inmundo, y si lo hiciste es porque quise hacerlo por ti, ¿no es cierto? Entonces, y luego retomar el asunto de Jairo al estar esperando, la hija se está muriendo y tuvo que aguantarse un tiempo considerable para esperar a que Jesús platicara con la mujer sobre su enfermedad. Entonces, este tipo de sermón, hermanos, estoy hablando de una historia bíblica, una historia que se ha predicado muchas veces, que se ha visto muchas veces, pero como a través de un sermón expositivo uno empieza a sacar esas vetas, esas joyas, ¿no es cierto? Le digo yo, esas joyas que encierra el texto bíblico, que están ocultas dentro de la estructura literaria, que están ocultas dentro de la narración, que están ocultas incluso en la brevedad de los pasajes, y que el predicador tiene el deber y la obligación de sacarlos a la luz y a partir de ahí compartirlos. Los principios básicos, hermanos, que uno tendría que tomar en cuenta para este tipo de sermones es que todo pasaje debe ser cuidadosamente estudiado para comprender su significado y para obtener el tema del texto. En el ejemplo que ponía, hermano, sobre la mujer de 12 años de flujo, mujer que no tiene nombre, a diferencia del prominente judío llamado Jairo, nos ubica, hermanos, en esa realidad de conocer los significados que esto tiene, ¿no es cierto? Los significados del encuentro, los significados del toque, los significados del arrodillarse ante Jesús, los significados de la pregunta, por ejemplo, que todos en algún momento pensamos que puede ser absurda, cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Cuando uno conoce lo que hay detrás del telón del texto, entonces es muy fácil, hermanos, poder plasmar una idea real, una idea que no sea inverosímil, que no sea una idea donde uno
salga de lo que razonablemente pudo haber existido en el pasaje, nos permite a nosotros, hermanos, poder exponer la idea de manera más real, de una manera más acorde a nuestros oyentes, ¿no es cierto? Entonces, uno debe considerar cuidadosamente el texto que se está manejando, el significado de este, y de esta manera fluirá, ¿no es cierto?, el tema que aparece ahí. Entonces, el segundo principio que tenemos es que las palabras o frases significativas del texto pueden indicar o formar las divisiones principales del bosquejo. A diferencia, hermanos, de una historia, y estamos en el ejemplo de la mujer de 2 años de flujo, es una historia que no encierra en sí una temática, no la encierra, es una historia que hay eventos, emociones, situaciones, etcétera. Y a diferencia de otros pasajes de la Escritura, ¿no es cierto? Se me viene a la mente, por ejemplo, 1 Corintios 13, donde se habla acerca del amor. Cada pasaje tiene una idea, una palabra, una frase significativa que nos podría ir armando el sermón, ¿no es cierto? Principalmente las epístolas, las cartas, proveen este tipo de estructura que el escritor sagrado, cuando las escribe, trae una idea, un hilo conductor, donde en cada apartado puede aparecer una idea, una frase, algún comentario que nos permita a nosotros, al momento de elaborar el sermón, usarlo como punto en nuestro bosquejo. Entonces, esa es otra ventaja que uno tiene al escoger un pasaje de la Escritura que hable sobre una temática y que esa temática a su vez pueda ser subdividida en microtemas, ¿no es cierto?, que el mismo texto bíblico nos va sugiriendo, y eso nos va a ayudar a nosotros a elaborar los títulos de las divisiones o de los puntos que nuestro bosquejo va a tener. Una de las cosas también, hermanos, al momento de elaborar este tipo de bosquejos, es que el contexto es muy importante en este tipo de sermones. Creo que todos, ¿no es cierto?, todos los dos anteriores tipos de sermones también tienen el mismo principio, que es elaborar el contexto, pero a diferencia de los otros, hermanos, es que nosotros, cuando elegimos un texto, ¿no es cierto?, voy a hablar primero a los Corintios, que habla acerca del amor, uno tiene que entender que primero a los Corintios es un racimo, ¿no es cierto?, de uvas, es un racimo de uvas, pero que ese racimo de uvas está inmerso en un viñedo. Y el viñedo en este caso vendría siendo toda la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Entonces, eso siempre es de mayor valor, poder mirar el contexto en su generalidad para poder ubicar ya con mucho mayor concreción el tema del amor en capítulo 13, ¿no es cierto? Y ver qué temas el apóstol Pablo abordó previos al capítulo amor, qué temas el apóstol está previendo después, y de esa manera, hermanos, uno tiene la facilidad de poder saber que la idea que se está queriendo decir es real, ¿cierto? No forma parte de nuestro prejuicio, sino más bien del hilo conductor que el escritor ya plasmó, que ya escribió. Un principio más, hermanos, es que debemos examinar en todo lo posible los marcos históricos y culturales del pasaje. Esto calza muy bien en el tema, por ejemplo, si usted habla sobre el hijo pródigo. Bueno, el hijo pródigo, hermanos, que es una de las parábolas que se inserta, y este es un muy buen ejemplo para poder entender cuando uno elige este tipo de sermones, ¿no es cierto?,
es un buen ejemplo para entender que la parábola del hijo pródigo no es una parábola aislada. Es una parábola que pertenece a un triángulo, ¿no es cierto? A un triángulo. Entonces, si nosotros tomamos el texto de la parábola del hijo pródigo y solo miramos esa parte, nos vamos a perder, hermanos, la riqueza tan importante que es que ese mensaje, la parábola del hijo pródigo, está precedida por la moneda perdida, ¿no es cierto? Y por la oveja perdida. Entonces, y las tres, según el texto bíblico, es una sola parábola. Cuando Jesús le explican o le piden que hable, ¿no es cierto? Él refiere una parábola. Dice el texto bíblico una parábola. Y comienza con la de la oveja perdida, sigue con la mujer que pierde la moneda y después sigue con la parábola del hijo pródigo. Bien, cuando uno tiene en cuenta esto, entonces hay mucho mayor riqueza para poder explotar al momento de compartir la parábola del hijo pródigo, teniendo en consideración que el hijo pródigo es que nosotros somos la oveja que se pierde, la moneda que se pierde igual, y como el hijo pródigo somos quienes regresamos a casa y el padre nos recibe con afecto. Cuando uno mira la parábola del hijo pródigo, uno tiene que saber que esta parábola fue dicha en un contexto rural por las palabras, las imágenes, las frases, en un contexto rural, en un contexto muy familiar, porque se trata de un padre y dos hijos. Y a veces, siempre cuando predicamos sobre el hijo pródigo, nos olvidamos del segundo hijo, ¿no es cierto? Que vendría siendo el primer hijo. Entonces, cuando uno está ante un texto, es muy importante, hermanos, poder considerar. Decía, hermanos, que cuando uno está en este tipo de sermones, si uno conoce los contextos, es muy fácil al momento de la aplicación poder hacer de esta algo que sea concordante y congruente con lo que el mismo texto está planteando. El quinto principio para elaborar los bosquejos expositivos es que los detalles los detalles del texto deberían ser tratados de una forma apropiada, pero no exhaustiva. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que hay textos, hay capítulos que, dependiendo el número de versículos que encierre el tema que queremos predicar, no necesariamente en un sermón tenemos que decirlos. No necesitamos expresar, explicar, interpretar todas las ideas que ese pasaje nos encierre. Volviendo un poco al asunto, ¿no es cierto?, del ejemplo que ponía de la mujer de 12 años de flujo, bueno, uno tiene la oportunidad de que en ese sermón puede hacer hincapié solo en la experiencia de Jairo y poner solo en contexto la historia que se inserta de la mujer de 12 años de flujo. Puede en otro sermón referirse solamente a la experiencia que tiene la mujer de 2 años de flujo, teniendo como un marco de referencia el momento que tiene Jairo, o si tiene la facilidad usted de poder mezclar las dos ideas, entonces puede hacer un sermón teniendo los dos conceptos unidos en sí. Pero no todos tenemos, hermanos, en la predicación tanto tiempo para poder descubrir o aplicar todas las verdades bíblicas que el mismo pasaje encierra. Entonces es mejor, hermanos, poder manifestar las ideas más importantes y que puedan generar mayor impacto en la vida de los oyentes que decirles un montón de ideas que encierra el mismo texto, pero que al final al oyente le cueste trabajo asimilar la relación que existe entre los distintos temas y puede ser que no aproveche
el sermón si es que nosotros elegimos algunas ideas más importantes o más principales del pasaje que hemos elegido. Un último principio, hermanos, que se considera importante es que las verdades contenidas en el texto deben relacionarse con el presente. Y es algo que yo explicaba, pero que no vamos a abordar en esta clase porque hay una clase en específico para la aplicación. Es un tipo de sermón que nos permite a nosotros, hermanos, tener un material muy grande para hacer las aplicaciones al presente. Como nosotros no somos Jairo, no somos la mujer de 12 años de flujo, pero que quizá hoy Jesús siga haciendo la misma pregunta que le hizo a sus discípulos cuando la gente le rodeaba y él preguntaba, ¿quién me ha tocado? Y la respuesta de los discípulos era, mucha gente te aprieta y nos estás diciendo quién te toca. Y quizás esa historia nos haga recordar, hermanos, que nosotros podemos estar cerca de Jesús, pero no ser objetos de su gracia, no sentir su presencia, no ser capaces que en el toque de la mujer de 2 años de flujo no sintamos ese poder restaurador, sanador, que mucha gente pudiera pensar que por una religiosidad quizá pueda tener esa experiencia viviente con el resucitado. Entonces, de manera general, estoy dando un ejemplo cómo ese texto, esa historia, y usé solamente un momento, puede ser aplicada a nuestro presente y cómo esa historia puede hacerse personal al oyente. Samuel Vila establece que hay 3 tipos de sermones, hermanos, hablando del sermón expositivo. Él dice que este tipo de sermones, los padres de la iglesia los llamaban homilías, que eran básicamente porciones largas de la escritura y que a partir de ahí se hacía el mensaje, se hacía la predicación. De ahí la palabra homilética, que significa, en términos generales, el arte de preparar los sermones de la palabra para poder ser explicados. Y Samuel Vila establece que hay 3 tipos, que el predicador puede echar mano incluso al momento de elegir este tipo de sermón para exponerlo. Y el primero es el narrativo, hermanos. Lo particular me gusta mucho los sermones narrativos, porque la mayoría de estos sermones suelen basarse sobre historias bíblicas o parábolas. Y lo primero que tiene que hacer el predicador para preparar un sermón de esta clase, es decir, del sermón expositivo, es leer el relato con suma atención, anotando los hechos que más le interesen o contengan alguna aplicación práctica. Y yo creo, hermanos, que la gran mayoría de las historias bíblicas son, son historias que el predicador, insisto, en la habilidad que tiene que ir desarrollando, puede aprovechar para poder darle color, insisto, una nueva frescura al texto bíblico. A veces, y se ha hecho esa alusión, muchos comentaristas lo hacen, de que nos hubiese gustado, ¿no es cierto?, que el escritor al momento de escribir el texto nos dijera más cosas, ¿no es cierto?, nos explicara más cosas, incluso que nos explicara el final de la historia o qué pasó después de muchas historias. Y no es así. Recuerdo que no hace mucho prediqué un sermón basado en la historia del leproso, ¿no es cierto?, del leproso, que es sanado por Jesús. Y el leproso se acerca a Jesús cuando él baja de la montaña, ¿no es cierto? Se acerca el leproso a Jesús y le hace una pregunta, que son 2. Señor, si quieres,
puedes sanarme. Y Jesús dijo, quiero, ¿no es cierto? Y al instante la lepra se le fue. Es una historia, hermanos, que se lee, creo, si no mal recuerdo, en 4 o 5 versículos. Y no más, no da más detalles el escritor. Pero cuando uno entiende el contexto, entonces los sermones narrativos nos permiten a nosotros hacernos preguntas que el predicador tiene esa facilidad esa libertad de hacerse, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó antes? El hombre era un hombre de familia, tenía esposa, tenía hijos, era mayor, era menor. ¿Qué sucedía con él antes de que esto sucediera? ¿Fue un hombre que nació con lepra o él adquirió después? Si nosotros intuimos, ¿no es cierto?, que quizá es probable que el hombre tuviese la lepra, la hubiese adquirido después. Entonces, es un punto muy importante para resaltar que este hombre antes tenía una familia, tenía una historia, tenía toda una vida, tenía proyectos, tenía planes, tenía ilusiones, mil cosas que nunca se le atravesó por la cabeza pensar que algún día iba a tener lepra. Entonces, se da cuenta ya a partir de ese momento, de esa deducción previa que el texto bíblico no nos dice, tenemos la oportunidad de ir armando el cuadro, pintando el paisaje, para ir llegando al punto cumbre que lleva a este hombre en su desesperación para pedirle a Jesús que lo sane, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros seguimos analizando el texto, nosotros entonces tendríamos que preguntarnos qué es la lepra. Y bueno, ahí tendríamos que analizar que quizá se entiende que hay dos tipos de lepra, la lepra seca y la lepra que no es, una lepra que hacía que las partes de la piel o del cuerpo se cayeran, y otras que era sangrante, que se hacía pus, que se hacía llagas y eran dolorosas. Entonces, a partir de esa información que uno puede tener sobre la lepra, uno puede ir planteando y diciendo lo que este hombre sufría. Cuando se acerca a Jesús, él no se acerca a Jesús de manera frívola, de manera, bueno, voy a ver. No, ya hay una intensidad de dolor, de frustración, era una enfermedad incurable, no podía tener contacto con la comunidad religiosa, con la familia tampoco, era apartado de la sociedad, tenía una campanilla, ¿no es cierto?, que advertía a las demás personas que se tenían que ir porque venía una persona que era inmunda. Cuando uno mira esas cosas, uno va armando el paisaje, ¿no es cierto?, hasta el momento del encuentro con Jesús. Y la pregunta que le hace Jesús es una pregunta tan desafiante, hermanos, que es nuestra realidad. No me voy a adelantar a la aplicación, solo quiero decirle que esa es una pregunta desafiante porque es la duda que este hombre tiene en dos sentidos. Es decir, primero le pregunta a Jesús, Señor, ¿puedes sanarme? ¿Quieres sanarme? Es una duda que tiene el hombre, ¿no es cierto? Por un lado, este hombre decía, bueno, a lo mejor él sí quiere sanarme, tiene todo el deseo, tiene toda la intención, me ve en esa condición, quiere sanarme, pero mi duda es, ¿y podrá hacerlo? ¿Tendrá el poder necesario, tendrá la autoridad necesaria, verdaderamente será el Hijo de Dios? O en el otro sentido era, bueno, es probable que tenga el poder, que verdaderamente sea el Hijo de Dios, que verdaderamente tenga la facultad sobrenatural de darle nueva vida a mi cuerpo llagado y demás. Pero, ¿querrá hacerlo? A lo mejor no quiere. A lo mejor diga, bueno, mira, puedo hacerlo, pero no se me place sanarte. Entonces, cuando uno entiende, hermanos, insisto, joyas que están debajo del texto, que están escondidas en el texto, en los sermones expositivos nos permite tener la oportunidad de plantear todas esas emociones, narrarlas, revivirlas, de tal manera que el oyente empiece a ubicarse en esa condición del hombre, ¿no es cierto?, en esa
comparación o en ese deseo de sentirse como el leproso, para que al momento de la aplicación tengamos todo preparado para que nuestros oyentes entiendan lo que queremos decir en la aplicación a nuestra vida diaria sobre la experiencia del leproso. Entonces, este tipo de sermones, hermanos, narrativos, son muy ricos en la forma en que uno los puede compartir, pero requiere que nosotros estemos informados correctamente de lo que significa el texto. El segundo, perdón, son los sermones analíticos, que no es otra cosa, hermanos, cuando alguien predica los sermones expositivos, en este método simple, es comentar versículo por versículo respecto del pasaje que se eligió. Es muy útil también, hermanos, es muy útil porque permite sacar provecho de la porción que se estudia, ya que con él se analiza cada frase, cada sentencia, cada palabra, sin dejar nada por exprimir en las consideraciones y en los comentarios que se tengan al respecto. Entonces, usted puede ir versículo por versículo sacando las ideas más importantes que usted pueda mencionar, que usted pueda tener, solo que uno de los problemas que se tiene para este tipo de sermones, hermanos, es que el predicador puede estar tentado a que elija un pasaje excesivamente largo, ¿no es cierto? Y que al momento de ir desmenuzando versículo sobre versículo, pueda él extenderse en demasía sobre el tema que aparece en el versículo y termine inconcluso el sermón, o en el peor de los casos termine leyendo de manera rápida los versículos que siguen, o en el peor de los casos que predique todo el capítulo, pero que sus oyentes ya si son 20 versículos, en el versículo número 5 ahí se quedaron, ya no le siguieron a usted después del versículo 5. Entonces, el predicador, si elige este tipo de sermón analítico, yo le aconsejo que elija una porción no tan larga, que permita ir aprovechando los temas que aparezcan de versículo a versículo, sin que esto usted pueda alterarlo al momento de exponer la palabra de Dios. Entonces, yo le sugiero, hermanos, que practique mucho. Es muy lindo este tipo de sermones analíticos en la exposición, porque nos permite saber que cada frase viene en conjunto con lo que la idea general encierra del pasaje que hemos elegido. Entonces, por ese lado es fácil y está bueno hacerlo. Por el otro, debemos tener cuidado de no generar y salirnos de los cauces que el mismo texto nos está imponiendo y divagar en algunos temas que ni siquiera el texto bíblico lo está planteando. Y finalmente tenemos los sermones sintéticos que creo que no aparecen aquí. Sí, solo se estaba alterada la diapositiva. Finalmente, hermanos, el método sintético, que ese es lo contrario al analítico, significa que usted puede elegir un pasaje extenso de la escritura, ¿no es cierto? Puede elegir un pasaje extenso, pero que al momento de compartirlo, usted puede agrupar las ideas más importantes que usted considere compartir de ese texto. Significa que si usted elige un pasaje que tiene una idea de 20 versículos, por ejemplo, tiene dos opciones al momento de compartir el sermón. Uno es hacerlo agrupando los versículos, versículo del 1 al 3, y resumiendo en una idea central que puedan tener esos versículos. Y entonces así usted de esos 20 versículos puede hacer 5 apartados o 4 apartados, o tiene la otra opción
del tener todo el texto bíblico y elegir solo las ideas principales que aparecen en el versículo 3, otra aparece en el versículo 8, otra aparece en el 12, otra aparece en el 20, y entonces tomar de esa porción extensa de la Escritura solo algunos versículos que encierren las ideas que usted en su reflexión, en su entendimiento, pueda elegir para compartir. A veces es más apreciado este tipo de método porque el oyente va a captar la generalidad del tema, va a captar lo extenso que encierra la idea, pero que esta a su vez se va a dosificar, se va a agrupar en pequeños subtemas que le va a dar esa coherencia al oyente y decir, ahora entiendo que de esto se trata. Termino, hermanos, entonces diciendo que el método expositivo tiene muchas ventajas y que creo que hoy necesitamos recuperar no solo el método textual, que insisto también es muy rico, es muy exquisito compartirlo y escucharlo. Se agradece mucho cuando un predicador habla sobre un solo texto y lo exprime con tal magistralidad que uno se sigue asombrando. También es sumamente importante seguir abarcando distintas temáticas que encierran el grueso de la Biblia, pero creo, hermanos, que no tenemos los predicadores que sucumbir ante la tentación de olvidarnos este tipo de método expositivo y caer en algunos conceptos de métodos que más bien son hechos para entretener, que son más bien hechos para hacer el show, que más bien son hechos para tener luces y reflectores y cámaras enfrente, sino que creo que a través de este método expositivo es una manera muy buena, muy rica, bíblica, que da una amplitud muy grande para que el predicador pueda explayarse, pueda comentar, pueda agrupar, pueda analizar, pueda sintetizar. Se me hace uno de los sermones que la medida en que todo predicador y predicadora lo vaya haciendo con los principios que hemos dicho, ¿no es cierto? Traerá y seguirá trayendo bendición a la iglesia. Por eso digo que el método expositivo es en un sentido la manera más sencilla de predicar. Esto se debe a que los materiales básicos para el sermón están contenidos en el pasaje y que como norma general el predicador tiene que seguir ese orden, es decir, ya está ahí. Solo hay que ir rascando el pasaje, descubriendo el pasaje y transmitiendo la verdad divina que éste contiene. Bien, hermanos, hasta aquí he tenido la oportunidad de compartir este tipo de sermón. Le ruego, por favor, que usted pueda retroalimentarse con las lecturas que hemos estado teniendo. Lo que yo presento aquí en el PowerPoint es un extracto de las lecturas. Trato de hacer un collage de lo que considero más importante, los distintos autores, para poder compartir con ustedes, pero que no es inútil el poder volver a releer después de tener esta clase, las lecturas, porque nos permiten tener una mejor comprensión de lo que se pretendió o quise pretender decir en esta clase. Bien, bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario, vamos a tomar un tiempo. Sé que avanzó el tiempo, pero no quiero abusar de él, pero si hay alguna duda o pregunta, podemos tomar un par de minutos más para hacerlo.
Recuerda, hermanos, que la mejor manera que el predicador tiene para poder predicar es haciéndolo, es haciéndolo. Es equivocándose, es ir haciendo una delimitación de las distintas técnicas o métodos que acomoden mejor a su personalidad, a su capacidad, a sus aptitudes, eh, pero que no hay otra forma, hermanos, no hay otra forma. Es ir predicando y los que tenemos muchos años predicando, aún tenemos que seguir perfeccionando muchas cosas y, y retomando algunas. Así es que es una de las materias que se sigue aprendiendo en la vida, creo. Bueno, Evelyn pregunta cuál de los tres sermones puede impactar más eficazmente en el auditorio y bueno, decía hermanos en la pregunta que decía Evelyn, cuál de los tres tipos de sermones, y entiendo que los tres, sin embargo, por la riqueza, por la amplitud, por el margen que le da el predicador para poder explayarse, para poder compartir, para poder revivir emociones, pensamientos, reflexiones, confrontaciones, creo que el sermón expositivo nos brinda una posibilidad mucho mayor de poder tener impacto con nuestros oyentes. Pero si uno sabe manejar correctamente el sermón temático o el textual, el impacto seguirá siendo el mismo. Todo va a depender de nuestras herramientas como predicadores y comunicadores tengamos para expresar y externar la palabra de Dios. Bien, hermanos, si no hay alguna pregunta más, les agradezco mucho su atención. Gracias a todos por su tiempo. Ya pronto ya estará la evaluación escrita, la estaré en el foro. Vuelvo a reiterar, si alguien tiene alguna pregunta, inquietud, estoy a sus órdenes en el correo que aparece en su sílabo. Les invito, hermanos, vamos a orar para dar gracias a Dios. Padre bueno, creemos, Señor, que tú eres quien nos capacita para poder no solo discernir tu palabra, sino también para vivirla en la mente y en el corazón nuestro, y de esa manera poder compartirla a tu iglesia, a las personas que quieran escuchar tu verdad divina. Padre, síguenos guiando, ayúdanos, síguenos capacitando para que con amor, con pasión, con vehemencia, podamos ser transmisores de esta verdad divina que transforma, que impacta, que nos ayuda, que nos redime. Bendice a todos mis hermanos y hermanas de distintos lugares y países, siguen estas reflexiones y desean, Señor, seguir siendo usados y usadas por ti. Bendícenos, Padre, y danos el privilegio de seguir teniendo el ministerio de la predicación en alta estima, de tal manera que lo podamos honrar con nuestro testimonio, con nuestra vida en ti, y disfrutando cada vez que tenemos la oportunidad de compartir tu palabra. Despídenos con tu paz y danos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pasen linda noche. Nos saludamos, Dios mediante, la próxima semana.